telescopios. Sí, del tamaño de la Tierra. Así es, y tiene obviamente pues el mérito del esfuerzo de la ciencia alineando una búsqueda legítima. Entonces estos ya son alcances importantes. Adelante. Son palabras. Media hora. Sí, son estas imágenes exactamente del agujero negro en 1995. ¿Se oye bien? Sí. En 95 Alfonso Serrano me invitó a seleccionar el sitio para el gran telescopio milimétrico y trabajamos con mi equipo 165 sitios, escogimos Sierra Negra y 24 años después están sacando información con otros 7 telescopios como para premio Nobel. Están viendo lo que Einstein pensó en un momento y que es cierto en otra galaxia. Es increíble cómo lo que está dentro de la mente puede ser cierto en el espacio físico muy lejos, ¿no? Y esto me lleva a colación por dos cosas, porque Sentado será mejor. para la parte de entender el espacio físico, usamos una parte del cerebro. Esa parte, la parte analítica y racional, es la que los científicos necesitamos usar para entender las cosas. No es que la academia sea necia o tenga una hegemonía sobre nada, es una búsqueda de la verdad. Nosotros en ciencia estamos en la búsqueda de la verdad. Y en otros aspectos, como en la mexicanidad, hay otra búsqueda de una verdad, que es un poco del otro lado del cerebro, que no es menos verdad que la verdad científica, pero es una verdad que tiene que ver con el interior del hombre. Y ambas son válidas y ambas coexisten en nosotros. Entonces, este esfuerzo que se hace para encontrar el agujero negro es un esfuerzo que involucra un montón de acuerdos. Tienen que ponerse de acuerdo cómo ver el espacio, los tiempos, la manera como se van a analizar los datos y todo, para llegar a un resultado que les sirva a todos. Y esto es lo mismo que pasó con el calendario. Y es, desde mi punto de vista, una tarea puramente astronómica que requiere de un marco de referencia numérico, de una cuenta, y la utilidad de ese calendario es para explicar la permanencia de las dinastías. El calendario del que voy a hablar yo es este que está a la izquierda, es un calendario que empieza en la época Olmeca, más o menos por lo que sería el tiempo de Cristo, y es una cuenta que tiene un origen que realmente no sabemos bien dónde está ese origen. Tenemos una convención de que aparece la cuenta del 13 de agosto del año 3114 a.C. Y del lado derecho tenemos la otra convención con la que tratamos de establecer una referencia. Es el momento de la encarnación de Cristo. No sé si es cuando el ángel Gabriel le dijo a María que estaba embarazada o cuando nace, pero en algún momento, en el año 525 me parece, deciden que el momento de inicio de la cristiandad es el año que será el año 1, ¿no? Entonces, nuestra tarea para poder entender el espacio, para poder entender el calendario, para poder entender las predicciones con respecto a los planetas, para poder entender el verdadero significado, la verdadera grandeza intelectual de los astrónomos mesoamericanos, necesitamos resolver cuándo coincide uno con el otro. ¿Cuándo coincide? Esa es la pregunta central a la que voy a hacer referencia aquí. ¿No se oye? ¿Ahí? Está mejor. Separado era más fácil. ¿Ok? Entonces, así como el nacimiento de Cristo es el inicio de la cristiandad, es el inicio de la fecha, el inicio de la cuenta, en Mesoamérica pensamos que el inicio, en las tierras mayas, pensamos que el inicio de la cuenta es cuando el dios maíz surge de una tortuga, se abre el caparazón de la tortuga y de ahí nace el dios maíz. Y eso ocurre el 13 de agosto, cuando Orión, que es la tortuga para los mayas, la constelación de la tortuga, amanece y comienza a subir, y cuando a las 6 de la mañana se hace claridad, el dios maíz nace. Y el dios maíz nace el maíz también, y nace el hombre. Todos son lo mismo. El dios maíz y el hombre somos lo mismo. Entonces ese es el momento inicial. Y eso ocurre en lo que es la constelación de Orión. De un lado muy cerca está Tauro y del otro lado está Géminis. Eso es el corazón del cielo. Entonces, la tarea que yo pienso que debemos hacer como astrónomos es buscar cuándo los eventos astronómicos importantes ocurren y se repiten en el corazón del cielo. Entonces, esta es una imagen de cómo se mueven los planetas, es una imagen de todo el cielo.
Y ahí están, reconocerán a Venus, a Mercurio, ahí que está ahí el lento de Saturno, ahí viene el Sol como un... Y este es un relajo, están todos los planetas moviéndose, y es muy difícil darle sentido a esto. Entonces, el resolver el movimiento de los planetas, los 7 planetas, incluido el Sol y la Luna, esos planetas, el resolver el movimiento de los planetas fue la tarea intelectual, la primera tarea intelectual a la que se enfrentó el hombre. Esta fue lo primero que se tuvo que hacer. En Persia, en China, en Mesopotamia y desde luego en Mesoamérica. La idea del calendario es resolver qué pasa con estos ciclos. Y ya veremos después, no alcanzará todo el tiempo para ver, pero los ciclos de los planetas, los ciclos de las conjunciones de los planetas, son las ruedas originales del calendario. En Europa, en el viejo mundo, se llegó a descifrar, a resolver el movimiento de los planetas tan caprichoso, porque ven que no se regresa, ¿no? Eso se llama el movimiento retrógrado. A través de epiciclos, se pensaba que había esferas y luego encima otras esferas que en las que se regresaban los planetas. Esa fue una piedra con la que se tropezó la astronomía en el viejo continente, pero Mesoamérica se utilizó como la base para resolver la posición de los planetas. Ahora me voy a referir a la información importante de astronomía. Está en los códices, está en tablas sumarizadas, sin ninguna otra cosa más que puras tablas de números y de algunos eventos asociados, ¿no? Aquí están las tablas del códice Dresden, las tablas de Venus del códice Dresden, son 5 páginas, y en esas 5 páginas se habla de ciclos de 584 días, que desde el siglo pasado, el siglo antepasado, en los finales de los 1800, se equipararon con los ciclos de Venus, por 584 días. Eso es lo que se conoce. Ahí están los ciclos, cada uno a la base hay números, que los conocen todos, de puntos y barras, y son ciclos de 584 días, todos iguales, todos los ciclos son iguales. No tendría razón de tener 5 tablas para escribir la misma información, pero son 5 tablas con los números. Y aquí, en cada uno de los 584 días, están los glifos que describen, los números que describen qué está pasando con el planeta Venus. Tienen una parte que es el lucero de la mañana, luego cuando pasa por atrás del Sol, luego como lucero de la tarde, y luego cuando pasa enfrente del Sol, antes de reiniciar el ciclo. Eso es lo que estaba tal vez refiriendo a los ciclos de 584 días, ¿no? Entonces, estos son los ciclos que nos dan en total, y lo curioso, y que siempre criticaron los europeos, es que en el Dresden están los números, pero en la realidad son otros números. El número de días que está como lucero de la mañana son 263 días, no 236. Y el Dresden está mal, o se pensaba que estaba mal, ¿no? O no se podía explicar por qué estaban esos números. Después está 50 días atrás del Sol, y no 90 como tiene el códice Dresden. Y después está 236 en el códice Dresden como lucero de la tarde, y son 263 días. Entonces esto siempre se pensó que los inditos se habían equivocado, ¿no? Estaban bien, son grandes astrónomos, más o menos, ¿no? Y eso es porque nos enfocamos a estudiar a nuestro pasado desde una perspectiva europea, de una perspectiva judio-cristiana. Y la manera de resolver los problemas en Mesoamérica no es igual a la manera de resolver los problemas en Europa. Son dos maneras distintas de aproximarse a la realidad. Entonces lo que pasa es que si en vez de ver cuántos días está Venus afuera, como lucero de la mañana, sube por el este y luego baja hasta 45 grados y luego baja, si en vez de fijarnos cuántos días pasa, nos fijamos cuántos días pasa en conjunción con la Luna, o sea, cuántos días, pero medido con las conjunciones con la Luna. Entonces, la primera, desde que sale Venus, son 27 días hasta que aparece la primera conjunción. Y después viene la segunda conjunción a 52 días. Y cuando seguimos todas las conjunciones, las 8 conjunciones, resulta que son 236 días. Entonces, los mayas estaban viendo a Venus en función de la Luna, y sus números son exactos. No eran unos números que estaban más o menos, o que se habían equivocado, sino cuando uno sigue los números en función de la Luna, a Venus en función de la Luna, los números del Dresden son correctos. Son 3 meses o 3 lunas que está atrás del Sol, son 90 días. Y aquí el problema para Mesoamérica, para el estudio de Mesoamérica, es que mientras no abandonemos una posición europea, estamos entonces entrando en la falta de no saber apreciar una manera distinta de ver las cosas, ¿sí? Estos números que resuelven
esta manera de ver, a ver, nos resuelven uno de los grandes problemas hace casi 100 y tantos años que tenían. Pero en mi opinión ese es el reto que se tiene. Claro, siempre se preocupa. Comprender cómo se presentó la información desde el enfoque de los ciclos lunares en relación a otro planeta y luego hacer la información que corresponde para poderlo hacer pedagógico y la información que permita comprenderlo. Sí, bueno, una cosa. Diego de Landa escribe que esto de la astronomía y de los ciclos de los catunes era la ciencia o la actividad que más en aprecio tenían los mayas, ¿no? Pero que no todos entendían. Y creo que la fecha es lo mismo. La parte astronómica dura de la astrofísica, de encontrar un hoyo negro, no cualquiera lo entiende. Entonces, para la mayor parte de la gente, el calendario o las derivaciones de esos ciclos se aplica para cosas de adivinación, se aplica para la parte de los ciclos de las mujeres, se aplica para los cultivos, pero ese no es el fondo de la gran maquinaria intelectual de los astrónomos mayas o olmecas que resolvieron el movimiento de los cielos. Ahora les voy a decir por qué. Aquí está el códice celeste. En la página 24 tiene un sumario y tiene múltiples de esos ciclos. Aquí está aquí tienen el primer ciclo de 5 órbitas, son 8 años, aquí doble, triple, 4 y así va contando, ¿no? Y cuando, a ver si, no sé si tengan esto ustedes de fotografía o si Dale clic a ver qué pasa. A ver, ya está. Si es WAP, si lo va a agarrar. ¿Es sonido o video? Video. Vamos. Ya, sonamos hueco, eso no hace. No importa. Lo que pasa es que es un poquito más difícil de ver. No responde. Entonces, lo que pasa con Venus es que aparece el cielo son 360 grados, ¿sí? Entonces Venus aparece como estrella de la mañana en una constelación y después de 584 días aparece otra vez como estrella de la mañana, pero aparece en otra constelación. Y la tercera vez que aparece Venus aparece en otra constelación 5 veces y hace como un pentagrama, como una estrella pulida, ¿sí? Esa es la esencia de Venus. Pues, lo interesante es que estos números, cada uno de sus periodos orbitales, no son de 584 días, otra vez, no son 584 días, sino son... un promedio. 584 es promedio. Sí, abajo en la flechita. Sino son aquí. Si no son esos periodos, 586 días, 582 días, 580, 584, etc. Entonces, ¿por qué diablos otra vez los mayas decidieron poner el valor promedio en vez de poner cada uno de los números si ellos sabían cuáles eran los números? ¿Sí? Es otra vez o un error de los mayas o un error de interpretación de nosotros. Aquí tengo una cifra que marca 991600. Esta es una cifra de 3.744 años, ¿no? Que son los tun. Entonces, ¿para qué se podría usar una fecha de 3.744 años? Nadie vive en una fiesta que limitaran de aquí a 3.477 años, nadie, ¿no? No hay cultivo que importe en esos espacios de tiempo. Las únicas cosas que son razonables en esas dimensiones son la astronomía y la política. Son las únicas dos cosas. Y en los calendarios están entremezcladas las dinastías con el calendario. La razón de observar los cielos y de resolver los cielos, el movimiento de los planetas, era para equiparar a las dinastías con los planetas, con el Sol o con la Luna, y decir que ellos tenían la autoridad de aquello que estaba arriba. Pero tenían que hacerlo con orden, y este es el orden que tenían. Entonces estamos viendo aquí 68 ciclos de Venus que dan, aquí está esta otra. Sí, es verdad. Entonces fíjense cómo, ¿se va? Quiero, sí. Fíjense, esa es Venus adentro y la Tierra afuera. Entonces en cada vez que tocan, aparece ahí, es una de las esquinas, ¿no?, que les estaba mostrando. Ahí van haciendo la figura, ¿no? Wow. Entonces esa figura es muy conocida. Claro, el pentágono. Hace un pentágono, es muy conocida, ¿no? Estrella de 5 puntos. Sí. De hecho está referido también en las catedrales góticas con la misma conceptualización. Claro. No. Y los asirios babilónicos se la pasaron a los árabes
y los árabes la transfirieron a la construcción de las catedrales y sigue siendo la orientación de la catedral una tesis que arquitectónicamente cumple exactamente con el mismo propósito. Entonces ahí estaríamos igual que los europeos, ¿no? Allá estaríamos buenos, ya estaríamos igual que Pero los europeos. también como los asirios, los babilonios También. y los egipcios. También. Pero ahora veamos cómo están esos números, ¿no? Porque son 5 páginas, de acuerdo, todos tienen 584 días. Y aquí vamos a meter otra, es la misma gráfica, pero ahora más rápida. Entonces, fíjense cómo cae, cómo va haciendo Venus el pentágono, y a la segunda vuelta, fíjense dónde cae. Ya se desplazó un poquito, ¿no? Se va desplazando la posición donde cae la vuelta, ¿no? Entonces, de manera que con el tiempo, la posición de Venus va a ir dando vueltas. Y lo que era 582 días ahora va a ser 584, 85. ¿Sí? Pues, lo que nos están diciendo con estos números de 584 días, con este promedio, no es que estaban equivocados. Es que no tiene caso decir que aquí son 584 días cuando dé la vuelta, la estrella, ya no van a ser 584 días. Entonces, el único número razonable es el número promedio. Y eso es lo que nos están dando. Si uno deja correr esto con el tiempo, puede uno reconocer que hay 5 diferentes Venus, ¿no? Sí, es el mismo Venus, pero son 5 diferentes que aparecen en diferentes lugares. Y además también, donde aparecen el primero es como su casa. Haga de cuenta, empieza en una casa y da la vuelta, y ¿cuándo? La pregunta básica es ¿cuándo regresa a esa misma casa? Y la respuesta, bueno, aquí están. Esas serían las sillas, por así decirlo, una estrella que ellos llamaran muerte, una estrella que ellos llamaran cocodrilo. Y el Venus que cayera ahí para iniciar la serie también se llamaría muerte cocodrilo, entonces daría vuelta. Y llegaría el momento en que el Venus cocodrilo cayera en la Sagrada Señora Luna, ¿sí? ¿Lo ven? Que el Señora Sagrada Luna después cayera en Marte. La pregunta es ¿cuándo regresa cocodrilo? Entonces aquí tenemos ese pentágono dando vuelta, aquí los he marcado en colores, y el tiempo que tarda el Venus en dar la vuelta y llegar a la misma estrella cocodrilo, el Venus cocodrilo y la estrella cocodrilo, son 455.520 días. Y si lo multiplico por 3, o sea, hago 3 ciclos, me da exactamente el número que está en el Códice de Dresden, ¿sí? Entonces, estos señores con sus taparrabos sentados en su piedra, en medio de la selva, estaban viendo el inicio de un ciclo que llevaba 3.744 años. Y eso nunca lo hicieron en Europa, eso no está en ninguna catedral gótica. Eso sí es ser astrónomo, esto es astronomía. Claro, si yo alineo la pirámide del castillo y me baja la luz en el solsticio, está bonito, en el equinoccio está bonito, ¿no? Eso está bien, ¿no? Pero esto es una abstracción intelectual como no había en el viejo mundo. Esto es resolver, entender que el universo gira, y en vez de meter años bisiestos para corregir el giro, seguían el giro y lo dejaban llegar hasta que el giro llegaba al punto de origen, ¿sí? Entonces, ellos nos están dando un ejemplo de cómo para alguno de sus rituales o de su vida era importante saber dónde había iniciado el Venus a dar la vuelta. Y también pueden ver que si ya conozco este ciclo, puedo multiplicarlo 10 veces o 15 veces. Entonces, Pacal puede hablar de cifras 4.000 años en el futuro, y también puede haber cifras 1.000.000 de años en el pasado. Porque lo que están hablando es de la única cosa que tiene esa calidad eterna, que es la astronomía y la política, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Saber el origen de las cosas, saber el origen del universo. Los caldeos querían saber cuándo todos los planetas estaban en la constelación de Cáncer, ¿sí? Y Stephen Hawking quería saber cuándo llegaban todos al principio, al Big Bang. Siempre la astronomía tiene esa cualidad de evocar a la mente del hombre y de la mujer para tratar de entender cómo está todo el principio. Esa es la astronomía. Eso es lo que teníamos nosotros de grandeza. Entonces eso está muy bien, ¿no? Ya sabemos cómo están estas cosas. En la primera, ya no lo voy a revisar, pero en la primera tabla del Códice de Dresden, hasta abajo, hay una imagen de un cahuil, que es Venus desde luego, alanceando a una tortuga. Entonces yo creo que esa tortuga es el origen, porque la tortuga es donde nacen las cosas. Entonces, lo que tengo que hacer para resolver la correlación es ver dónde en todos los ciclos que tengo está Venus exactamente en la tortuga, ¿no? Entonces, no les puedo tener las tablas.